Una vez se tiene un modelo completo, ¿cómo lo transformamos a ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, pues en simulación y control la forma que tenemos normalizada de hacerlo es intentar expresar las ecuaciones de esta forma. La derivada de un vector es igual a una función de ellas y de el tiempo de algunas variables de entrada. A las variables x se le denomina vector de estado. Cuando yo tengo un cierto sistema de ecuaciones expresado así, si se pueden eliminar las variables y que no aparecen en las ecuaciones derivadas en ninguna parte, ¿vale? Entonces este sistema de ecuaciones algebraico diferenciales se denomina de índice 1. Sin embargo, bueno, pues hay otros sistemas de ecuaciones que se denominan de índice superior, donde eso no es cierto, y para obtener esta forma normalizada, estas ecuaciones de estado, estas ecuaciones de salida, digamos, que obtendríamos posteriormente, no se puede eliminar las variables que no aparecen bajo el signo de la derivada para transformarlo en EDO, a no ser que realice operaciones, además de algebraicas, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, o sustitución, igualación, etcétera, pues además necesito hacer operaciones diferenciales. Tengo que derivar ecuaciones o integrar o algo así. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese tipo de sistemas de ecuaciones se denominan de índice superior. Vamos a analizar ahora lo que serían las ecuaciones de índice superior. Entonces, tenemos este modelo abstracto lineal. Yo quiero despejar esto en función de estas otras letras, ¿vale? Pero si la matriz que multiplica a lo que yo quiero despejar no tiene el rango igual al número de ecuaciones, pues entonces esto no puede despejarse en función de x sub. ¿Vale? Entonces no se puede extraer una representación interna directamente y entonces pues estas ecuaciones se denominan de índice superior. Si hay S ecuaciones y que lo que hay en X y en Y juntos suman S, ¿vale? Pero esta condición de rango no se cumple, entonces pues se van a poder despejar pero haciendo otras operaciones aparte de las algebraicas, multiplicar, dividir, etcétera. Habrá que hacer derivadas, por ejemplo, de otras ecuaciones. Y pues a lo mejor esas ecuaciones añadidas hacen que determinadas matrices no sean cuadradas y debamos utilizar pseudoinversas. Vamos a ver un ejemplo. El mismo ejemplo de antes, pero ahora están soldadas las dos masas. Y por lo tanto, las dos primeras ecuaciones son la misma. F12 es la fuerza intercambiando entre ellas, pero ahora el modelo a mí me dicen que F12 es lo que haga falta para que las velocidades se igualen. Bueno, pues este modelo está perfectamente planteado en el sentido que yo tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, que serían V1, V2 y F12, ¿vale? Si esta F mayúscula fuera una variable de entrada. ¿Lo podemos resolver como hemos visto antes? Bueno, pues vamos a ver si se pudiera despejar esto y esto a partir de las otras letras, las variables de estado y las entradas. Entonces, pongo esta matriz aquí y esta matriz aquí, las junto y esto tiene rango 2. Tres ecuaciones con una matriz de rango 2 pues no me permiten despejar tres cosas. Esta matriz no es invertible y como no es invertible, pues este sistema de ecuaciones diferenciales es lo que se denomina de índice superior. No hay ningún problema, enseguida lo vamos a poder resolver, ¿vale? Esto es simplemente una sutileza, digamos, una caracterización matemática, pero bueno, lo vamos a poder resolver rápidamente porque si además de esta ecuación yo añado esta otra, que obviamente, pues claro, si V1 es igual a V2, pues seguro que la derivada de V1 es igual a la derivada de V2, ¿vale? Entonces, pues esta ligadura mecánica yo la voy a expresar como dos ecuaciones. Entonces, si expreso todas estas ecuaciones en forma de matriz, ahora tengo esto de aquí. ¿Vale? Ya son cuatro ecuaciones, antes tenía solo tres. Claro, cuatro ecuaciones y tres incógnitas, seguramente necesitaremos pseudoinversas, pero no pasa nada. ¿Vale? Entonces ahora sí, si pongo esta matriz como estas dos columnas y esta matriz como esta columna de aquí, pues entonces el rango de todo esto es 3. Lo que significa es que este modelo 1 ahora sí me sirve para despejar estas tres letras, estas dos de aquí junto con esta de aquí, ¿vale? En función, obviamente, de las letras que quedan, que son estos dos estados y esta entrada, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí, gracias a añadir esta nueva ecuación, hemos podido convertir lo que antes era una ecuación de un sistema de ecuaciones de índice superior al sistema de índice 1 que nos va a permitir resolver y obtener una representación en variables de estado. En efecto, ahora hago la pseudo inversa de esta matriz de aquí, ¿vale? Y esa pseudo inversa de esta matriz de ahí multiplicada por todo esto, pues yo se lo digo a MATLAB, MATLAB me obtiene estas ecuaciones. Claro, esto que eran dos masas de 1 kilo soldadas, pues obviamente todo hijo de vecino se le puede ocurrir que el resultado debería tener las mismas ecuaciones de la física que una masa de 2 kilos. Claro, efectivamente, una masa de 2 kilos
pues sus ecuaciones son que la derivada de la velocidad pues es 1 dividido por la masa por la fuerza. ¿Vale? Entonces, efectivamente, eso de ahí es lo que básicamente está saliendo ahí. ¿Vale? Las dos primeras serían ecuaciones de estado y la tercera pues sería que, claro, que la fuerza de reacción es pues la mitad de la fuerza que yo aplico. Claro, pues la mitad de la fuerza se gasta en acelerar el primer kilo de la izquierda y la otra mitad de la fuerza se gasta en acelerar el kilo de la derecha. ¿Vale? Las dos primeras serían las ecuaciones de estado y la ecuación de salida que me daría la fuerza de reacción pues sería la tercera de ellas. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos la representación ordinaria. Ahora, claro, lo que vemos es que en este modelo básicamente las dos ecuaciones de estado son una copia. Claro, como es lógico, las velocidades han de ser iguales. Por lo tanto, un poco aquí algo huele mal. Parece que esto es un modelo de segundo orden con dos estados y realmente uno de ellos parece que debería sobrar. Entonces abordaremos ahora ese tema de la reducción de orden. En concreto, digamos, este modelo al que hemos llegado, así tal y como está escrito, no es equivalente al modelo original este de aquí. ¿Por qué? Porque en este modelo las condiciones iniciales de la simulación de este estado podría tener unas velocidades diferentes. Entonces, además, el modelo original, este, tiene 4 ecuaciones y este tiene 3, entonces algo se ha perdido. Efectivamente, si yo resto las dos primeras ecuaciones, yo obtengo esta expresión de aquí, ¿vale? Y me dice que, claro, que v1 menos v2 es constante. Esta diferencia entre velocidades, que ya podamos llamar sí, es lo que se denomina estado no controlable. Claro, porque las cosas que son constantes pues no son señales, se ha convertido en un parámetro constante. O sea que algo cuya derivada es cero, pues yo un poco lo puedo considerar un parámetro constante y podría borrarlo de la dinámica. Sabemos además con la ecuación perdida es que c es igual a 0, ¿vale? La diferencia de velocidades es 0. Entonces lo que podemos hacer es borrar la segunda de las ecuaciones, quedarme solo con la primera, que la derivada de la velocidad 1 es pues 0 por v1 más 0,5 por f. Esta sería la forma normalizada de la ecuación de estado. Y luego pues poner dos ecuaciones de salida. Una de ellas sería la ecuación de salida trivial, que v2 es igual a v1, eso lo pondría como las primeras ecuaciones, y la otra, pues bueno, si quiero saber la fuerza, pues que es menos 0,5 por f. Entonces esto sería una reducción de orden. Este sistema es un sistema de primer orden y bueno, pues se tendría una dinámica, por tanto, con solo una ecuación con derivadas, en vez de esta de aquí que tendría, digamos, orden 2. Y este es orden 1. La idea, digamos, de estos estados no controlables, etcétera, bueno, pues requiere una mayor ampliación, ¿vale? Porque, claro, es importante en el modelado de sistemas físicos, ¿vale? Pero en principio entra fuera de los objetivos, digamos, de estas primeras transparencias de introducción al modelado, ¿vale? En otras asignaturas de ingeniería de control, etcétera, se ve en más profundidad este aspecto, ¿vale? Vamos a ver ahora otro modelo de ejemplo eléctrico, ¿vale? Donde también vemos que aquí un poco nos va a pasar algo raro. Claro, dos condensadores en paralelo, ingeniería eléctrica nos dicen que son equivalentes a un único condensador de una cierta capacidad. Sin embargo, si yo me olvido de eso y yo escribo las ecuaciones directamente, pues entonces, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, pues aquí tengo la ecuación del primer condensador, ¿vale? Que la derivada de la tensión por capacidad es una intensidad, y 1, ¿vale? La que pasa por aquí, y 1. La que pase por aquí será I2 y me viene dado por esta ecuación. Y luego, bueno, pues la ley de Kirchhoff en este nodo de aquí, pues se convierte en esta ecuación de ahí, ¿vale? Aparte tengo, pues, esta ecuación de la resistencia, esta ecuación de malla aquí y, pues, la ecuación de malla esta de aquí, pues es que, bueno, pues claro, están en paralelo, las dos tensiones deben ser iguales. Bien, si contamos, este sistema tiene 6 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y tenemos 6 señales incógnitas. Vamos a suponer que aquí alimentamos con una tensión U, ¿vale? Arbitraria de entrada, ¿vale? Entonces las incógnitas son las dos tensiones en los condensadores, las dos intensidades en cada condensador y la tensión e intensidad en la resistencia, ¿vale? Entonces, pues el modelo, bien, parece completo. ¿Qué ocurre? Pues que claro, aquí, en fin, algo tiene que pasar con esto de los estados no controlables o el índice de las ecuaciones o algo. Lo que se pide un poco como ejercicio propuesto, ¿vale? Es que igual que lo hemos hecho con las velocidades, que comprobéis, poniendo desde las formas matriciales y los rangos, que el modelo es un sistema de ecuaciones de índice superior, ¿vale? Que no podemos despejar las derivadas del estado
y las intensidades y tensiones, etcétera, que no salen derivadas en función del estado y las entradas, ¿vale? Lo comprobáis con el rango de una matriz. Luego se pide que comprobéis que añadiendo esta ecuación, que la derivada de v1 es igual a la derivada de v2, claro, si v1 es v2 también son iguales sus derivadas, entonces ya se convierte en un modelo fácil de índice 1, digamos, y ya podemos despejar todo esto en función de estas tres variables, ¿vale? De modo que pues utilizando la pseudo inversa adecuada, pues ya podréis despejarlo todo eso, ¿vale? Y obtener la representación interna normalizada y obviamente de la misma forma que la diferencia de velocidades en esta masa era un estado no controlable, en estos condensadores en paralelo la diferencia de tensiones, comprobar que también es un estado no controlable, que de las ecuaciones se puede derivar que la derivada de esta cosa es cero, y entonces pues podemos expresar el modelo normalizado solo con la tensión del condensador 1 para su simulación. ¿Vale? Entonces este tipo de reducción de orden, pues el resultado es lo que se llama realización mínima, y que ya digo, hay digamos mucha literatura al respecto para casos más complicados donde puede haber un estado no controlable, donde no se vea tan trivialmente en estos ejemplos de juguete, digamos, súper preparados, que así es. ¿Vale? Bien.